Exministro de Relaciones Exteriores, con Diego García Sayán, con el cual hay también para cortar mucha tela. ¿Cómo está usted, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, acaba de escuchar, me imagino, al menos parte de lo que ha señalado Héctor Béjar, y lo primero es la incertidumbre sobre la designación de un nuevo canciller. Béjar mismo despertó controversia, no vamos a repetir todos los detalles, pero ahora mismo hay, como digo, una preocupación con respecto a quién puede ser nombrado como canciller de la República. ¿Cuál debería ser este perfil? El señor Bellido ya descartó a Manuel Rodríguez Cuadros, que por cierto viene pues de Torre Tagle y ha sido canciller. Sí, mira, lo que pasa es que el escenario de fondo es bastante complicado. Está atravesado por varios factores que son conocidos. Primero, una polarización brutal que parecería ser el final de un gobierno y no los primeros 20 días. Indudablemente hay un tema de fondo, que es la desconfianza de la sociedad en las instituciones políticas, en las instituciones públicas. La segunda vuelta fue entre dos candidatos con poca votación en la primera, y la polarización tremenda que hay entre la oposición y el gobierno. A ello se suma, sin duda, la votación que tuvo finalmente en la segunda vuelta Castillo, que fue por el cambio. ¿Qué cosa es el cambio? ¿Cómo se define? ¿Cómo se precisa en ese contexto de desconfianzas? Son una sucesión de preguntas tremendamente complicadas. A lo que se suma lo que acaba de señalar Héctor Béjar, que ha sido muy claro en esa precisión honesta, transparente, de que bueno, el gobierno se está forjando recién, está articulándose recién. Entonces, en ese escenario, indudablemente lo que hay que buscar es que se superen las desconfianzas de la sociedad hacia las instituciones, que disminuya la polarización. ¿Y qué significaría eso? Para empezar, primero, que el gobierno que no está en sus últimos 20 días, sino en sus primeros 20 días, empiece a gerenciar, empiece a liderar su función para el cambio por el que la gente votó y en las líneas de los puntos que mencionó el presidente el 28 de julio. Entonces sí. Ese es el contexto, Enrique, en donde hay que insertar los criterios que el presidente podría considerar para escoger no solo al ministro o ministra de Relaciones Exteriores, sino a un elemento que vaya fortaleciendo la capacidad de acción y de gestión gubernamental que ostensiblemente hace agua en este momento. Es que ahí usted ha subrayado varios puntos pues interesantes, Diego, porque el cambio de la demanda de cambio va por un lado y el riesgo del caos va por otro. Y a veces la línea puede ser delgada, y en un país con las complejidades del Perú, con las fuerzas centrífugas, Béjar nos acaba de describir una parte de la demanda, pero hay otra parte de la demanda también que va por el lado pues de una estabilidad, de una situación en la cual no se retroceda en lo avanzado, etcétera. Y en la filosofía de parte del Ejecutivo, al menos, usted ha utilizado esta palabra, gestión, no parece estar demasiado, digamos, interiorizada, ¿no? Se habla de que ya hemos tenido a los técnicos y ya mire usted lo que ha hecho. O sea, hay cierta especie de voluntarismo que uno dice cómo se le da la vuelta a esta tortilla. Esto es cambiando el gabinete, cambiando algunos ministerios claves, generando un círculo alrededor del presidente Castillo. Ya Béjar acaba de describir si estaba o no equipado para enfrentar una situación como esta. ¿Cómo se hace? Usted que ha estado, por ejemplo, con Paniagua, pues en un gobierno también de transición complicado. Sí, mira, yo creo que otra vez es el problema de la desconfianza y de la necesidad de ir entendiendo que lo que pudo haber sido explicable por el contexto en el que se formó este gobierno, que le quedó poquísimo tiempo, con todos los reclamos que se hicieron por el supuesto fraude, pero indudablemente esto no está funcionando y la exigencia de cambio permanece, y la frustración ciudadana frente a ese cambio que no se realice, y una oposición que en algunos aspectos es ultraconservadora, retardataria y reaccionaria, adelanta situaciones de tensión muy complicadas para el Perú. Entonces, resolver esto
con un liderazgo que ejerza el gobierno, que es su función, haciendo las recomposiciones necesarias para realizar los cambios por los que el pueblo votó, que no son probablemente aquellos por los que se lanzó en la primera vuelta la candidatura de Perú Libre, sino los acotados que fueron siendo restringidos, precisados para la segunda vuelta, pero que en esencia tienen que ver con fortalecer áreas fundamentales de la acción del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de carreteras y de obras públicas, y naturalmente repensar algunos aspectos de la política tributaria. Entonces, yo creo que a lo que tendría que aspirarse es a una, que no se contradice, una gestión eficiente con un liderazgo por el cambio, porque si no hay gestión eficiente, el cambio queda en el discurso, y tenemos una situación como la que ahora lamentablemente tenemos, en donde han pasado 3 semanas de un gobierno donde es difícil saber cuál es su propuesta, cuál es su planteamiento, cuál es la manera de enfrentar los problemas del país ante crisis como la que se acaba de pasar a propósito de la renuncia del ministro Béjar. Entonces, yo creo que todavía estamos en un momento en el que prevalece el concepto de oportunidad y que naturalmente podría llevar, como lo he planteado en otra conversación, a una redefinición de cómo se conforma el gobierno, si es a partir de individuos con los cuales pueda confiar el presidente, que tal vez vaya revisando y mejorando y fortaleciendo su gabinete en el futuro, en ese sentido, al conocer más el núcleo de personas posibles, pero también buscar la concertación que haga viable esa propuesta de cambio y esa propuesta gubernamental. Si quiere hacer alguna modificación en la política tributaria, tiene que contar con el Congreso. Eso es lo que establece la ley y la Constitución. ¿Podrá ponerse de acuerdo con esa mayoría, con esos sectores vociferantes que acusan de comunista todo lo que se mueve? Probablemente no, pero habrá que buscar, sí, alguna concertación efectiva que no se ha producido ni para designar la mesa directiva, ni para las comisiones, con algunas otras agrupaciones a las que eventualmente habría que meter en el bote, es decir, a que un miembro del partido X, no quiero dar los nombres, o del partido Z, se ingresen a trabajar en el gabinete para fortalecer la capacidad política y la capacidad de gestión. Yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda. El presidente Castillo ha sido elegido en una elección transparente, y los errores, las deficiencias y las cosas que puedan ser todavía incompletas podrían, y esperaría a la sociedad, que se vayan corrigiendo. Yo creo que en la medida en que se vaya mostrando, Enrique, liderazgo, señales con propuestas claras para la sociedad en general y para los actores políticos, puede haber un aporte muy importante de que acaso esa desconfianza que hoy día prevalece pueda no ser tan justificada, y que empiece a haber señales concretas de algo más que lo que hemos escuchado hoy día en la conferencia de prensa, un bono muy importante, pero que naturalmente en el contexto de los problemas del país, eso es una cosa, como se dice, un déjà vu, eso ya se escuchó, lo de los bonos. Pero hay un factor de desconfianza, Diego, que está prácticamente cortado con manual o sacado de manual para el Perú, que es el que no fue elegido pero gobierna. Entonces, desde la perspectiva del señor Cerrón y varios actores de Perú Libre, el papel del partido es fundamental, cuando ya se ha dicho hasta el cansancio que más en un sistema como el peruano, el que ha sido elegido pues es el señor Castillo. Podría poner ejemplos, el gobierno de Ollantumala tuvo una situación no similar, pero también, ¿no?, de una especie de alter ego del poder, ni qué decir con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Eso mina precisamente la visión del poder en el Perú. Cuando usted habla de liderazgo, ¿estamos hablando de un presidente de la República que tiene que asentar su liderazgo? Yo creo que sí, yo creo que tiene las condiciones. Él ha demostrado capacidad de convocatoria, su liderazgo sindical, por supuesto que no es suficiente, pero ha sido relevante y respetable, y por supuesto rodearse de un equipo que pueda ser confiable y que pueda también representar al gobierno en cada una de sus áreas respectivas, y ejercer ese liderazgo que le dé confianza a la ciudadanía y que naturalmente permita que esta concertación con los sectores democráticos se pueda llevar a cabo. El país no va a aguantar, Enrique, no digo 5 años, no va a aguantar 6 meses en este ritmo en donde hay
una oposición que, bueno, ya cayó Béjar, ahora se trata de interpelar al ministro del Interior, y así sucesivamente. Eso me parece de una irresponsabilidad histórica, y se hace en nombre de la lucha contra el comunismo, cuando los que se están destituyendo no son como el presidente Castillo, no es comunista, y en cualquier caso se trata de ver, bueno, el país para el cual se tiene que gobernar. No puede ser que haya un grupo de parlamentarios que diga: con ese ministro yo no converso. El presidente tiene por responsabilidad constitucional designar a sus ministros. Puede discreparse de ese ministro o ministra. Se le puede interpelar, por supuesto, hay herramientas constitucionales. Pero creo que si la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso felizmente terminó con la derrota del terrorismo, hay otras formas de conflicto que se están produciendo que al final llevan como simiente las posibilidades de una tensión mayor, si es que hubiera una tremenda frustración por un cambio que no se produjo, y que no se produjo por estas oposiciones cerriles, de tumbarse los ministros, como ocurrió en el primer gobierno de Belaúnde, y que acabó, como todos sabemos, con un golpe militar. Cómo termina, y todos los gobiernos que han tenido ese tipo de condiciones han acabado con una interrupción, ¿no? Es una constante histórica. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente usted ha hablado antes, creo que lo hemos hablado y le he escuchado decirlo ya más recientemente, que se esperaba de alguna manera que este podía ser un gobierno con cierto acento parlamentario. Por lo que usted me está describiendo, con esa presencia ultra en el Congreso, eso va a estar difícil. ¿Cómo puede también construirse ese liderazgo desde el Congreso? ¿A quién le toca? ¿Cómo debería procesarse? Vamos a una pausa y regresamos. Diego García Sayán, gracias por esperar. La última pregunta: ¿cómo lograr un Congreso maduro? Bueno, no sé si se puede madurar antes de tiempo, pero que cumpla un papel de contención frente a probables excesos, y al mismo tiempo una agenda propositiva, constructiva, que vaya hacia adelante. ¿Se puede construir en el Congreso actual eso? ¿En la composición del Parlamento usted ve que se puede juntar una masa crítica que vaya en esa dirección? Mira, no queda otro camino, porque este es un concierto, esto debe ser una sinfonía, no una suma de solistas que actúa cada uno por su lado. Evidentemente, un gobierno que quiere cumplir algunas de sus metas principales y quiere consolidarse, tiene que organizarse mejor, tiene que liderar, tiene que tener una capacidad no solamente política, sino operacional. Las tensiones en las Bahamas no se van a resolver con diálogos efímeros, tienen que resolverse con mecanismos muy concretos de afinamiento de la consulta previa, de revisión de algunos de los contratos. Indudablemente hay un aspecto técnico muy importante. Y yo creo que en la medida en que se precise y se acote los objetivos del gobierno, sean conocidos, sean legitimados en la sociedad, porque en este momento son desconocidos, la verdad, pueda irse concertando con algunos de los sectores políticos en el Congreso, que los hay que identificarlos, y por supuesto, yo iría más allá, es decir, bueno, de la agrupación tal, que haya uno de esa agrupación o una que se incorpore al gabinete en una responsabilidad que sea compatible con las capacidades de esa persona. De alguna manera, con eso se afiata algo que hasta este momento no se ha hecho. Entonces hay que mejorar esa capacidad de concertación. Entonces, esta disyuntiva que algunos plantean, bueno, el liderazgo por el cambio tiene que ser personas distintas, que piensen y actúen de manera diferente, ok, y que no interesa los técnicos que empiezan a devaluarse. Yo creo que esa dualidad no puede plantearse de manera seria y sostenida. Este proceso es muy importante que se consolide, que esta esperanza por el cambio se pueda llevar a cabo, para que no tengan que surgir a veces respuestas desesperadas que, con los antecedentes que tiene el Perú en las últimas décadas, podrían tener un curso muy peligroso y muy lamentable, más allá de la simple interrupción de un proceso constitucional. De manera que esa desconfianza que hoy día prevalece tendría que irse atenuando, no en base a una simple esperanza, sino en base a una acción política concreta que me da la impresión, Enrique, que en este momento reposa y debe reposar centralmente en el gobierno, que tiene indudablemente una tremenda responsabilidad para salir de esta crisis, consolidar una capacidad de gestión, de comunicación de los objetivos que se quieren alcanzar, y tiene acaso una tremenda, y con esto termino, Enrique, una tremenda
responsabilidad ahora. Hay que presentar el proyecto de ley de presupuesto en donde se condensan en numeritos en cuanto para cada sector y para cada tema cuáles son los objetivos del gobierno para el año 2022 y ojalá que esa pueda ser un espacio para que se pueda explicar y para que se pueda hacer un diálogo con el país y por supuesto con el Congreso. Y yo creo que ahí con una buena iniciativa sí se podría conseguir algo. Un urgente aterrizaje. Gracias Diego García Sayán por acompañarnos esta noche. De inmediato